Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta sexta versión de la Cátedra Magistral Dr. Bernardo Fernández Pichardo, con que la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña honra la memoria de uno de sus grandes prohombres, de uno de sus fundadores, hombre realmente de una sapiencia extraordinaria, que sentó cátedra precisamente en el área de la jurisprudencia, en todos los aspectos legales en los cuales él se desarrolló prácticamente su vida. Permítanos, en primer lugar, en esta ocasión, saludar la presencia de doña Pura Fernández, viuda de don Bernardo Fernández Pichardo, quien nos honra con su presencia esta noche. Bienvenida, doña Pura. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre nos honra contar con su presencia. Gracias. Esta noche tendremos en nuestra cátedra magistral, cátedra en la cual hemos tenido realmente insignes catedráticos y disertantes, hombres de gran saber. Pues esta noche tendremos al doctor Alejandro Moscoso Segarra, quien es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad APEC. Bienvenido, doctor Alejandro Moscoso Segarra. Muchas gracias. En nombre de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, de su rector, arquitecto Miguel Fiallo Calderón, y del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor Juan Alfredo Viaggi Lama, pues le damos a todos la más cordial bienvenida a este evento de esta noche. Para iniciar, permítanos por favor dar unas muy breves pinceladas de la vida de ese gran hombre que fue Bernardo Fernández Pichardo. El doctor Bernardo Aurelio Fernández Pichardo, en cuyo honor se realiza anualmente esta cátedra magistral desde el 2015, nació en Santo Domingo, República Dominicana, el día 6 de diciembre de 1931. Dentro del marco de sus estudios universitarios, ganó el premio Francisco J. Peinado en el concurso científico de su facultad. Realizó estudios de licenciatura en Sociología en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, de 1971 a 1973. Como abogado especializado, ejerció su carrera en el área privada en asuntos civiles y comerciales. En 1956, inicia el magisterio en la Universidad de Santo Domingo al ser designado por concurso de oposición catedrático auxiliar de Derecho Civil. También ejerció como profesor de Derecho Internacional Privado, Derecho Civil y de Deontología Jurídica. Fue vicedecano y más tarde decano de la Facultad de Derecho, miembro de la Comisión Planificadora de la Universidad, miembro de la Comisión de Reglamento y Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y secretario general de la universidad. Nuestro homenajeado representó a la Universidad de Santo Domingo en el cuarto Seminario de Educación Superior en las Américas, celebrado en la Universidad de Kansas, y fue miembro de la Comisión de Reforma Universitaria de la Universidad de 1963 a 1966, mientras ejercía como profesor. En 1966 se une a un grupo de hombres insignes con el propósito de fundar la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, por lo que es uno de nuestros profesores fundadores. Fue coordinador y miembro del Consejo Académico, director y encargado de la Escuela de Derecho. Ejerció como miembro de la Comisión Técnica de la Universidad y miembro del Comité Asesor del Centro de Investigaciones de la UNC. Sus cátedras de introducción al estudio del derecho y de teoría y técnica de la profesión jurídica aún son recordadas por los que fueron sus alumnos de la época. Durante su gestión como decano se instituyeron y comenzaron las actividades en 1978 de los consultorios jurídicos populares, comunidad académica y de servicio a la comunidad, dependiente de la Escuela de Derecho, primera en el país de su género, establecida con dos propósitos fundamentales: proyectar la labor de la OMPO hacia la humanidad, hacia la comunidad, a través de prestar servicios gratuitos de asistencia jurídica a personas de escasos recursos económicos, y a la vez brindar a los estudiantes de la Escuela de Derecho la posibilidad de realizar una práctica profesional
para perfeccionar su formación académica. Como logros adicionales de su gestión, podemos señalar la creación del Departamento de Ciencias Políticas, el establecimiento de la maestría en esas disciplinas y la fundación de Cuadernos Jurídicos, revista mensual de la facultad. Por resolución del Consejo Académico de la ONPO en 1991, fue nombrado decano emérito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En honor a sus grandes aportes al derecho y a la educación, dedicamos esta noche la sexta cátedra magistral Bernardo Fernández Pichardo. Ahora vamos a dar las palabras al licenciado Juan Biaggi Lama, quien es nuestro decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Magistrado, adelante. Gracias, Constantinos. Buenas noches. Doña Pura Delgado, viuda Hernández, un placer enorme contar con su presencia esta noche. Me honra declarar y confesar que fui alumno del profesor Bernardo Fernández Pichardo. Allá en el año 1969 empecé mi carrera de abogado con las clases magistrales del profesor Bernardo Fernández Pichardo. Don Bernardo, el profesor Bernardo, es de reconocerle su valía, su gran pedagogía. Y voy a hacer una confesión. Entendí el derecho civil del último año recordando sus lecciones de derecho civil en la introducción al derecho. Ese año entramos a la universidad, a la Facultad de Ciencias Jurídicas, 109 estudiantes. Y de esos 109 estudiantes, solo nos graduamos 7 de ese grupo. En realidad, nos graduamos 11, pero de esos 11 habían 4 que no iniciamos juntos. Y era la gran calidad de la enseñanza y los requerimientos que se nos exigían para formar los profesionales que hoy honran la judicatura, hoy honran la profesión de abogado a nivel nacional. Y en ese sentido, mi testimonio de agradecimiento al profesor Bernardo Fernández Pichardo. Nos toca hoy escuchar una charla magistral a cargo de alguien que también estuvo muy ligado a la universidad, al profesor Alejandro Moscoso Segarra, profesor de nuestra universidad en la materia de Derecho Penal, allá por los años 90, hasta que por cuestiones que no voy a confesar, me lo robé de la universidad y me lo llevé a la Escuela Nacional de la Judicatura, donde brindó un excelente trabajo. El profesor Alejandro Moscoso Segarra, ex juez de la Suprema Corte de Justicia, honró la Escuela de Derecho, honró la Escuela Nacional de la Judicatura y hoy nos trae un tema que ha sido poco estudiado en la figura de don Pedro Enrique Sureña, la visión de la justicia de quien honra con su nombre nuestra universidad. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo entrañable, don Alejandro Moscoso y Segarra. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Muy buenas noches. Doctor Juan Biaggi Lama, apreciado amigo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, señora Pura Delgado Villini, viuda Fernández y demás familiares, profesor Constantino, directivos, profesores, estudiantes, amigos todos. Quiero primeramente agradecer la invitación de esta prestigiosa universidad que honra el nombre de ese gran maestro, don Pedro Enrique Sureña. Para mí es motivo de gran satisfacción estar esta noche
compartiendo con ustedes este espacio académico. Y es motivo de gran satisfacción porque esta universidad no solo contribuyó significativamente en mi formación profesional, sino que además aportó grandemente a mi formación como persona. En esta institución tuve mi primer trabajo a los 18 años. En esta universidad impartí la primera docencia. En esta institución tuve mi primera experiencia gerenciando procesos educativos. Aquí permanecí por 18 años ininterrumpidos de mi existencia. Por esa razón, estaré eternamente agradecido de esta casa de altos estudios. Como muy bien señalaba el profesor Biaggi, el propósito de esta conferencia es el de analizar la visión que tenía don Pedro Enrique Sureña sobre distintos aspectos jurídicos y judiciales. La figura de Enrique Sureña trascendió como uno de los grandes humanistas de América, como un hombre de una extraordinaria erudición. Intelectuales de la estatura de Jorge Luis Borges llegó a decir: el nombre de nuestro amigo sugiere ahora palabras como maestro de América. De igual forma, Alfonso Reyes le denominó el apostólico Pedro y lo llegó a asemejar a Sócrates. Pocos han abordado la visión de este regio intelectual en el ámbito jurídico. Enrique Sureña presentó en México la tesis La Universidad para obtener el título de abogado en 1914. Carrera que fuera propuesta por su padre, según él mismo señala, aunque nunca ejerció la profesión de abogado, tenía una visión muy clara de la justicia y del derecho. Para apreciar el pensamiento sobre la justicia de este insigne humanista, basta con analizar algunos de los artículos que publicó en una columna creada por él, denominada Instituciones, Leyes y Costumbres, en Las Novedades, uno de los periódicos más antiguos de Nueva York. Estos artículos, publicados a comienzos del siglo XIX, son redactados con el objetivo, como él mismo describe, cito, de poner al alcance de sus lectores informaciones que no se encuentran fácilmente en obras destinadas a especialistas del derecho, que sin embargo tienen utilidad e interés para todos. En este importante medio latino abordó temas relativos a los problemas penales, la universidad y el fuero jurídico, la delincuencia y los enajenados, así como el régimen de prisiones, un cuestionamiento a la prisión sin, la protección legal de los pequeños capitales, los códigos y los precedentes, uniformidad de las leyes, la legislación inglesa y la continental, el sufragio femenino, el trust o fideicomiso, las sufragistas, la educación de los abogados, la legitimidad de los hijos y aspectos sobre la reforma constitucional. Como se puede apreciar, expresó importantes opiniones sobre asuntos jurídicos relevantes del momento. Incluso algunos de estos enfoques no han perdido vigencia en nuestro tiempo, como veremos más adelante en el desarrollo de esta charla. El primer tema que quisiera referirme rápidamente a la visión de don Pedro es relativo a la universidad. En primer orden, referir la visión de Pedro Enrique Sureña sobre aspectos jurídicos de la universidad y la visión que tenía de esta. Como he señalado al inicio, don Pedro presentó su tesis para obtener el título de abogados sobre la universidad. En ese momento, en la Ciudad de México, existía un conflicto sobre el fuero de la principal universidad en el 1914 en México, y don Pedro su tesis la fundamentó en la dimensión jurídica de la universidad en México. Para el humanista, la finalidad de la universidad es cumplir con la alta cultura y de cultura técnica.
sobre el derecho, plantea que no pertenece a la alta cultura, sino a la formación profesional, el aprendizaje de los códigos, igualmente los principios generales del derecho. Sin embargo, sí son cultura superior los estudios, la evolución de los estudios del derecho, la evolución histórica del derecho en cualquiera de sus aspectos. Él entendía que la filosofía y la historia del derecho se enmarcaban dentro de la cultura superior en la universidad, en el ámbito de la ciencia jurídica. En esta tesis, no solo realiza un análisis sobre cómo deberían estar organizadas las universidades desde lo jurídico, sino que resalta la importancia del derecho a la libertad de cátedra de los profesores y llega a referir que los miembros del consejo directivo cometen el error de destituir a un profesor porque difunde ideas que a ellos individualmente no les son gratas o no les convienen. Esto a raíz de un conflicto que se dio en la Universidad de Filadelfia en ese entonces, donde expulsaron a un reconocido economista por hacer planteamientos que no eran conteste con la directriz en ese entonces de esa importante universidad. Y cito sobre este aspecto lo que decía don Pedro. ¿Cómo podría, cuestionándose, cómo podría la institución demostrar que la cultura que allí se imparte y las ideas que allí se enseñan son verdaderamente científicas, hijas del estudio sincero y de la buena fe, y no falsedades ingeniosas, hijas de la componenda y del compromiso? Y sigue cuestionándose, ¿en qué puede fundar una universidad su reputación, sino en la sabiduría, libre de toda traba de sus profesores? Fin de la cita con relación a este tema. Un tema también rápidamente que quisiera abordar sobre la visión de don Pedro es el relativo a la reforma constitucional, que fue, yo diría, el tema que dio motivo a esta conferencia, un artículo que publicamos en el periódico Listín Diario, y el decano, el profesor Biaggi, me sugirió que trabajáramos una conferencia y le decía que sería importante ver la visión en sentido general de don Pedro con relación al sistema de justicia. Sobre la reforma constitucional, estimo importante conocer las ideas de don Pedro Enrique Ureña, las cuales abordó en una reflexión que realizó sobre los procesos de reforma de la Constitución de Nueva York en 1915. Hay que situarlo, y hago un paréntesis, en este contexto. Estamos hablando de don Pedro en los Estados Unidos a inicio del siglo XIX. Enrique Ureña no solo nos señala lo siguiente: hay países de América Latina, cito, que han revisado 3 o 4 veces sus constituciones nacionales. Sistema funesto que introduce constantes trastornos en el ejercicio de los derechos del individuo en las organizaciones de los poderes. Fin de la cita. Con esto, realiza una crítica en su momento a los constantes procesos de reforma que se suscitaban en la región. Luego continúa afirmando que el error consiste sobre todo en que cada vez que se estima necesario reformar un precepto constitucional, se procede a reformar la Constitución entera, y un gran número de principios sufren entonces cambios inesperados bajo la fugaz inspiración momentánea del constituyente. Fin de la cita. Por otra parte, de manera puntual, el maestro, refiriéndose a nuestro país, señala lo siguiente. Parece que estuviera hablando en estos días. La República Dominicana, por ejemplo, ha sido víctima del absurdo sistema de reformas totales y ha perdido en rehacer inconstituciones el tiempo que debió emplearse en mejorar los códigos y legislar sobre cuestiones de inmediato interés. Fin de la cita. Y afirmaba al mismo tiempo que un instrumento con esa característica no tiene por qué reformarse, sino de tarde en tarde, asumiendo con esto que la Constitución debe ser también rígida. Y pone como ejemplo en ese entonces la Constitución de los Estados Unidos, resaltando que por la complejidad del proceso de revisión está intacta en su letra y las reformas introducidas a ella, poquísimas de sus orígenes, tienen la forma de adicciones a las cuales
como todos sabemos, se le ha dado el nombre de enmienda. Para Enrique Sureña, los constituyentes han asumido la costumbre de recargar la Constitución con preceptos que deben figurar en leyes separadas, con medidas políticas, sociales y económicas cuyo objeto es efímero, convirtiéndola al fin en enciclopedia de tendencias curiosas en vez de ley sobre cuestiones fundamentales, libre de excrescencias y fácil para el entendimiento popular. Debe evitarse para don Pedro la mezcolanza en las constituciones con reglas que pertenecen a la legislación ordinaria, a leyes orgánicas, a los códigos de procedimiento y hasta las ordenanzas municipales. Como ustedes pueden notar, el humanista se descantaba por la característica de una constitución breve y rígida, alejándose de las características de las constituciones contemporáneas de ser larga o compromisoria. Por ejemplo, que amplían el tema de los derechos fundamentales, reconocen los derechos sociales, como por ejemplo la Constitución nuestra del 2010. Otro aspecto que tocó el profesor Pedro Enrique Ureña, el maestro Pedro Enrique Ureña, fue el relativo al derecho societario. Ustedes dirían, pero bueno, probablemente don Pedro, dedicado a la letra, a la literatura, al humanismo en sentido general, dedicarse a aspectos tan puntuales del derecho, sí, lo hizo. Ustedes verán de qué forma. En el ámbito del derecho societario, el humanista realiza un análisis interesante sobre la protección de los pequeños capitales y sobre la figura del trust o fideicomiso. En la actualidad, un tema de gran importancia que contribuye con un mercado financiero más eficiente, supone la alternativa real de financiación para las pequeñas y medianas empresas. La importancia de las empresas medianas y pequeñas en la economía como generadora de empleo y del tejido empresarial fue analizada por Pedro Enrique Ureña. Este enfatiza la necesidad de encontrar fuentes alternativas de financiamiento que permitan su formalización y crecimiento de lo que ahora se denomina en estos tiempos la PYME, fundamentales para el sistema económico de nuestros países. Con relación a los pequeños capitales, Pedro Enrique Ureña resalta la importancia que en el 1915 tiene el proteger estos capitales, ofreciéndoles seguridad jurídica por su importante rol en el crecimiento de las economías. Al respecto, realiza el siguiente razonamiento. Es bien sabido, cito, es bien sabido que dentro del actual sistema económico, las grandes empresas no se forman solo con la cooperación de los grandes capitales, sino también con la de las pequeñas fortunas y hasta de los simples ahorros. Fin de la cita. Nos plantea que en Estados Unidos en ese momento se había dictado un número importante de leyes destinadas a proteger a las pequeñas fortunas contra los abusos de los organizadores de compañías anónimas y los vendedores de bonos y acciones. Decía, estas leyes afectan a no pocos intereses en Estados Unidos. Esto generó la interposición de acciones de inconstitucionalidad ante los tribunales. Concluye sugiriendo que no sería inútil en nuestros pueblos el estudio de leyes como esta y que podrían imitarse, procurando ponerla en armonía con los preceptos de la Constitución y del Código de Comercio. Como pueden apreciar, una visión precisa tenía sobre la necesidad de las pymes y su protección jurídica. Con relación a la figura del fideicomiso en la República Dominicana, como ustedes saben, entró a formar parte de nuestra legislación con la aprobación de la ley número 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso del 16 de julio del 2011, aunque su utilidad trasciende el desarrollo del mercado hipotecario, financiero y de valores, por lo que podría ser empleada para múltiples fines. Pues el maestro hace más de un siglo nos habló de las bondades de esta figura jurídica. Fíjense de qué manera. Con relación a la figura del trust o fideicomiso, dedica un artículo al estudio de una de las instituciones jurídicas más genuinas y singulares de los sistemas legales
anglosajón, a este negocio jurídico privado propio de los países del common law, utilizado para la transmisión, ¿verdad?, de bienes o derechos de una persona a otra, para que esta última la administre en su nombre y en beneficio de un tercero o tercero, nos dice lo siguiente. Cito: trust quiere decir en inglés, primeramente, confianza. Todo acto de trust implica encomendar una confianza, bienes o intereses para que se apliquen o administren a favor de determinadas personas o instituciones. Fin de la cita. Señalaba acertadamente que el trust desempeña funciones muy semejantes a las fideicomisarias del antiguo derecho romano, que sobrevivieron a la mayoría de las legislaciones modernas hasta entrado el siglo XIX. Concluye planteando que esta es una figura desconocida en las legislaciones de origen romano y se ha pensado adaptarlo a la legislación de la América española por varias razones. Porque es conveniente imitarlos, sea porque lo hayan exigido en casos especiales las relaciones económicas, jurídicas entre Estados Unidos y nuestra república. Todavía se mantiene estos procesos de reforma con relación a los Estados Unidos, con la ley de CAXA y otras leyes que son necesarias para el desarrollo de la economía entre nuestro país y los Estados Unidos. Un tema interesante que abordó el insigne, nuestro humanista, fue el referente a los procesos de reformas judiciales, y para ello realiza un estudio comparado. En este sentido, nos plantea que durante mucho tiempo fue costumbre de nuestra América, costumbre que no ha desaparecido del todo, pero sí mermado mucho, admirar las instituciones norteamericanas y hacer un esfuerzo por imitarlas. Indicaba que si no se tuvo éxito introducirla en nuestros pueblos, fue en parte porque al trasplantarla no se estudió lo bastante la diferencia entre sistemas políticos jurídicos opuestos, como son el que se fundamenta en la tradición romana y el que se funda en la tradición sajona. Enfatizaba que al estudiar las prácticas jurídicas norteamericanas y la posibilidad de introducirla en los países de América Latina, es necesidad imprescindible tratar de adaptarla a nuestras organizaciones nacionales, despojándola de todo elemento inútil, contrario a su cabal desarrollo en su suelo nuevo. Sobre los procesos de reforma y refiriéndose específicamente a las leyes y los códigos, hace un planteamiento interesante sobre la historia del derecho de estos dos sistemas. Y cito: la legislación europea se divide, como es bien sabido, en dos grandes ramas: la sajona y la latina. La latina, cuyo arquetipo es el derecho romano de los códigos justinianos, procede en gran parte de Grecia antigua y otra gran parte es autónoma de Roma, donde la engendraron los antiguos peninsulares, entre ellos los etruscos, hoy identificados por la ciencia biológica como la familia semiasiática, a que pertenecen los húngaros y los finlandeses. La sajona, que parte de las antiguas tribus germánicas, tiene su desarrollo principal en Inglaterra. Si bien durante la Edad Media y a veces dentro de la Edad Moderna extendió su dominio a España y a Francia. Caracteriza a la primera la tendencia a la codificación, a la segunda el derecho consuetudinario, en su mayor parte no escrito, y se dice en constante evolución. A propósito de esta distinción y de la reforma a los códigos que se discuten en este momento en nuestro país, hace más de una década que viene esta discusión en la República Dominicana. Don Pedro señalaba en ese entonces lo siguiente: es antigua la decisión sobre los mayores o menores ventajas del sistema de codificación frente a la ley no escrita. La vida jurídica de Inglaterra y de Estados Unidos constituye el ejemplo clásico en favor de la última. Mientras los partidarios de los códigos creen en la suprema excelencia del derecho romano,
Los argumentos fundamentales son bien conocidos. La ley no escrita es elástica, está en perpetua evolución, marca de acuerdo con la vida real y no tiende a estancarse como los códigos. Esto, en cambio, es decir, los códigos tienen las ventajas de la precisión. Lo que expresa lo dicen con exactitud y la interpretación de la ley resulta así más segura. Como pueden apreciar, realiza un puntual señalamiento entre las ventajas y desventajas de estos dos sistemas. En este mismo sentido, continúa afirmando que el mayor mal del derecho es la tendencia al estancamiento y la multiplicación de las letras. Los que atacan los sistemas de origen romano imperial se quejan con justicia de la excesiva cantidad de disposiciones que contienen los códigos y del espíritu rutinario que se apodera de los juristas, que hacen dificilísima cualquier reforma. Pone como ejemplo, en ese entonces, fíjense el avance de la visión de este señor, el Código Civil alemán, el cual abandonó un sistema de derecho civil en gran parte consuetudinario en el 1990, él consideró un modelo de sencillez y de brevedad. Para culminar, don Pedro, con este análisis, cita a un abogado, apellido Galbraith, precisamente en un planteamiento ante el Congreso del Estado de Nueva York, que en ese entonces estaba discutiendo la codificación, las ventajas y desventajas de la codificación, y lo cita de la siguiente manera, cito: aunque a primera vista parezca extraña, la common law, que es en esencia ley no escrita, derecho consuetudinario, ha llegado a ser en la práctica más voluminosa que los códigos a estilo romano, porque su aplicación exige constantes consultas de precedentes. El common law afirma, en vez de ley no escrita, ha llegado a ser demasiado escrita. Eso dice el congresista en ese momento. Y realiza una crítica a un hecho que no se ha dejado de dar. Incluso yo me atrevo a decir que en nuestra Suprema se ha dado con frecuencia, incluyendo en el momento en que nosotros ocupamos una función en esa alta corte. Y es el siguiente. Decía este congresista: no se teme la fluidez a la posibilidad constante de variación, virtud esencial del sistema consuetudinario, sino a la indecisión crónica, ya que se dan ejemplos de que en casos iguales la Suprema Corte del Estado se contradiga más de 2 veces en el término de pocos años. Me pregunto, ¿eso sigue sucediendo en los tribunales nuestros? Yo me atrevería a decir que sí. Pedro Enrique Sureña cierra este tema de forma magistral, aconsejando lo siguiente: la facilidad de reformar las leyes escritas o no escritas cada vez que nuevas condiciones sociales lo exijan es la verdadera condición de fluidez a que debe aspirarse. El derecho se hace cada vez más técnico al proponerse ir de acuerdo con la vida moderna. El concepto estrechamente técnico del derecho puede subsistir indefinidamente en periodos estacionarios, pero en tiempos de rápido cambio social, los métodos deben ampliarse, la doctrina debe revisarse y el derecho, en vez de permanecer idéntico a sí mismo como disciplina aislada, participa en el desenvolvimiento general de la ciencia y se extiende a todos los fenómenos sociales. Fin de la cita. Como ustedes saben, tenemos una codificación que sobrepasa los 200 años y que solo uno de esos códigos ha sido reformado en su totalidad, con el Código Procesal Penal. Se impone en nuestro país una reforma profunda a toda la codificación heredada de Francia. Eso no quiere decir que se abandone necesariamente el sistema galo,
pero que sí se adecúe, como enfatizaba don Pedro, en las nuevas realidades sociales. Un tema que siempre ha generado controversia, que de manera muy tangencial lo tocó el profesor Pedro Enríquez Ureña, es el tema relativo al aborto. Sobre una de las causales de despenalización del aborto, porque exista malformación fetales incompatible con la vida, don Pedro aborda el tema en 2 artículos titulados "Hizo bien" y "La vida de los degenerados". Plantea en estos artículos que el gran problema del derecho a la vida es objeto de apasionadas discusiones en todo el territorio de la Unión Americana. Los estamos viviendo nosotros actualmente con la reforma del Código Penal que se está discutiendo en el Congreso. Para su análisis se fundamenta en ese entonces en un caso ocurrido en Chicago, en que el prestigioso especialista doctor Harry Hansen provocó el aborto de un feto, aunque le llamaba niño en el artículo, incluso con nombre, John Bollinger, después de convencer a los padres de que si el niño vivía, habría de ser un degenerado que alcanzaría los límites de la monstruosidad y que además solo viviría posiblemente unos cuantos días. Narra que después de realizarse la autopsia por las autoridades, estas decidieron no procesar al médico. El niño era completamente deforme, de vivir habría sido un constante sufrimiento. Este caso generó en Estados Unidos fuertes discusiones entre las personas que defienden el derecho a la vida, acusando al médico de ser un hombre de corazón empedernido, que no cumplía las obligaciones impuestas por su profesión, y lo que defendían de que sí procedía el aborto. Aunque don Pedro no sienta una posición sobre el tema, sí presenta los 2 argumentos. En uno de los artículos resalta los argumentos de los que defienden el derecho a la vida, aunque concluye resaltando las cualidades del galeno, señalando que su bondad, su ciencia y modesta le han conquistado un puesto muy distinguido en su profesión y se le reconoce como el mejor especialista de la enfermedad de los niños. Y termina preguntándose don Pedro, ¿estará destinado ese acto del doctor Heisenberg a influir para que se establezcan nuevos principios de conducta profesionales en la medicina y la cirugía? ¿Hizo bien este médico? Es decir, después de esto ya ustedes conocen las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos sobre el aborto, todo lo que se ha avanzado en la responsabilidad médica, en la responsabilidad civil y penal de los médicos. Es decir, que aborda el tema no lo aborda, no asume una posición, pero lo toca y siente por él una preocupación. Otro tema dentro del mismo ámbito del derecho penal que el maestro abordó es un tema que ha generado grandes discusiones en la historia del derecho penal y específicamente de la criminología. Me refiero al tratamiento de los enfermos mentales en los sistemas de justicia penales. En este sentido, analizamos 2 de sus artículos que tituló Problemas penales y delincuentes y locos. En esto hace una reflexión interesante en ocasión de un caso de homicidio en el estado de Nueva York, el caso Harry Tax, en 1906. Este señor dio muerte a uno de los arquitectos más reconocidos en ese entonces, en la época, Stanford White, autor de obras de arquitectura como el Madison Square Garden, el Arco de Washington, la Quinta Avenida. Pues el señor Tax dio muerte por un tema de celo al arquitecto Weiss, precisamente en medio de una presentación en el Madison Square Garden. Concluido el proceso, el cual fue extremadamente mediático, el jurado lo declaró culpable pero loco y lo recluyeron en el manicomio. Años más tarde, luego de fugarse y ser reapresado en Canadá,
Su defensa alegó que ya no estaba loco y que debe permitirle abandonar el manicomio. Esta posición fue asumida por el jurado casi 10 años más tarde y lo dejaron en libertad. Esto generó un debate interesante. Don Pedro relata todas las incidencias judiciales de este mediático proceso y concluye realizando un razonamiento brillante sobre un tema discutido en el derecho penal moderno relativo a las causas que excluyen la culpabilidad, como es el de concurrir determinados déficits psíquicos del autor en el momento de la realización de los hechos, tal como está prevista en el artículo 264 de nuestro Código Penal. Don Pedro concluye de la siguiente manera, afirmando: el loco no puede ser culpable, puesto que no es responsable. Y en el caso como el de Taft, además, se impone una solución distinta. Fíjense cómo emite una opinión sobre sobre qué manera debe analizarse este tema o deben los tribunales fallar. Debe buscarse el criterio que permita dictar sentencia realmente definitiva sobre los delincuentes que son responsables a medias. Solo así se evitaría que un día sea declarado judicialmente locos y otros días cuerdos, y que al fin, después de una serie de resoluciones contradictorias, su liberación provoque la alarma de los unos y el regocijo de los otros. Fin de la cita. Otro tema abordado de manera muy puntual por don Pedro Enrique Sureña es el relativo al sistema penitenciario. Las condiciones del sistema penitenciario por igual fue objeto de análisis y preocupación en ese momento por parte de nuestro maestro. En este sentido escribió 2 artículos: el régimen de las prisiones y la prisión de Sing Sing. Como es sabido, esta fue una prisión famosa por la rigurosidad del trato a los internos. La prisión de Sing Sing fue creada en el 1825 y pasaron por las sillas eléctricas cientos de personas en esta prisión. Esta prisión ha sido motivo de varias películas, y actualmente incluso en algunas series de Netflix se refieren a esta prisión. Para el 2025, esta prisión va a ser convertida, está en el estado de Nueva York, cerca del río Hudson, en un museo. Ya se está cerrando y para el 25 funcionará como museo. Hay una canción famosa de Brené, compuesta por Brené, que interpreta Feliciano, los que son contemporáneos conmigo, que se titula a sí mismo La prisión de Sing Sing. En ese entonces, con la designación del alcalde Thomas Ormer al frente de la prisión, inició un proceso importante de reforma dirigido a humanizar las cárceles, el cual entró en conflicto con la administración penitenciaria del estado de Nueva York, pero se ganó el apoyo de la sociedad y los medios por su iniciativa dentro de ese recinto. Don Pedro, en su escrito, deja ver su apoyo a la política penitenciaria de Osborne, resaltando lo siguiente, cito: los fundamentos mismos de los actuales sistemas de prisión deben reformarse. 3 deben ser los principios fundamentales de todo sistema nuevo. Primero, la ley no debe castigar, sino excluir temporalmente de la sociedad hasta que el ofensor haya probado por su conducta que está apto para volver al seno de ella. Segundo, la sociedad no debe marcar a ningún hombre como criminal, sino procurar la reforma de las condiciones mentales dentro de las que se cometió el delito. Y tercero, la cárcel debe ser una institución dentro de la cual cada individuo tenga el máximo posible de libertad individual, porque como han establecido, solo la libertad educa a los hombres para la libertad. Fin de la cita. Como podemos notar, se inscribe en una visión muy garantista y reconocedora de los derechos fundamentales de los reclusos.
Finalmente, don Pedro aborda un tema que no ha perdido vigencia y que fue tratado por él a inicio del siglo XIX. Es relativo al rol que tienen las escuelas de derecho en la educación de los profesionales de la ciencia jurídica. Parece que don Pedro estuviese en este momento en las discusiones que tenemos a lo interno de nuestras escuelas o facultades de derecho con la formación fundamentada en el enfoque por competencia. Nos señala lo siguiente, cito: es muy general la idea de que la educación del abogado debe reformarse de acuerdo con los nuevos desarrollos de la vida social. No basta, se dice, el conocimiento de las doctrinas legales. El abogado no es un simple técnico cuyo aprendizaje debe dirigirse exclusivamente a la adquisición del criterio jurídico, el cual, a juzgarlo según la práctica de no pocos, es un criterio dentro del cual se omite toda idea científica o filosófica y se aplica solo a artificiosos métodos de interpretación y deducción. Fin de la cita. Fíjense la visión sobre la educación de los abogados que tenía don Pedro en ese entonces. Y continúa cuestionando el método de enseñanza de esta disciplina, indicando que en América Española se ha admitido ya el principio de que en todo plan de estudios para facultad de leyes deben figurar cursos de sociología, economía, historia, filosofía del derecho y aún otras materias. Además, sugiere que debe exigirse a los estudiantes para entrar al ejercicio 1 año de práctica o pasantía en un bufete de abogados. Piensa nuestro humanista cómo se ha afirmado que el mundo de hoy pide con más insistencia es justicia. Justicia individual, social, política, internacional, y no solo agrega la justicia técnica, es decir, la que administran jueces y tribunales, sino la que surge de la mejor distribución de la riqueza de oportunidades. Y termina recomendando a las facultades de derecho lo siguiente, y cito: no solo debe educárseles en la técnica y el conocimiento de su profesión, con horizontes cerrados con los muros del bufete y del tribunal, sino como ciudadano de espíritu amplio y elevado. Fin de la cita. Es indudable que el humanismo de Pedro Enrique Sureña trasciende el tiempo y todos los saberes del conocimiento. Sus argumentos sobre el sistema judicial no han dejado de tener vigencia. Muchas gracias. Realmente es un deleite indescriptible el uno pues escuchar que nuestro Pedro Enrique Sureña disertó tanto y tuvo tantas opiniones extraordinarias en el mundo del derecho. O sea que con esta visión completa, vamos a decir, una imagen que tenemos sobre nuestro Pedro Enrique Sureña que lo engrandece aún mucho más. Hombre preclaro que, sin embargo, o sin lugar a dudas, perdón, es un gran hombre de América y del mundo. Estas palabras del magistrado Alejandro Moscoso Segarra, pues nos llenan de orgullo legítimo, ya que este gran hombre, este gran prohombre, pues es la figura epónima de nuestra Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Muchas gracias, licenciado Alejandro Moscoso Segarra. Muchas gracias a usted. Una disertación extraordinaria, la apreciamos en su totalidad y sabemos que este pensamiento, estas ideas que usted ha vertido esta noche, pues servirán sin lugar a dudas para seguir siendo comentadas y abrir debates interesantísimos, que yo sé que el licenciado, el magistrado Juan Alfredo Viaggi Lama, pues va a dirigir con mucha fruición e interés. Así que muchas gracias y bueno, le damos a todos las gracias también por su participación en esta noche, por habernos acompañado. Esta
cátedra magistral se siente naturalmente agradecida con una disertación tan brillante como la que usted ha hecho esta noche y le da lustre a ese nombre también tan venerado por nosotros del doctor Bernardo Fernández Pichardo, a cuyo nombre se instaura esta cátedra. Muchas gracias a todos por su presencia esta noche y los esperamos entonces en una próxima entrega de otra cátedra magistral. Muchas gracias a ustedes por honrar tan magistralmente la memoria de Bernardo. Gracias. Doña Pura, es un honor para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo virtual y un aplauso virtual también al profesor Alejandro Moscoso Segarra por su aporte maravilloso a esta cátedra. Muchas gracias, maestra. Respeto, Alejandro. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Siéntase siempre bienvenido en nuestra alma mater. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.